Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Florencia Vázquez. Esta es la actividad 1 de la materia 101, Antecedentes filosóficos de la psicología, del asesor Julio Flores. La lectura es de un libro llamado Psicología, Ideología y Ciencia de Néstor Brownstein. Y la primera pregunta es mencionar cuáles son las tres concepciones epistemológicas dominantes. La primera se llama empirista o continuista y se refiere a que la ciencia se genera de lo más simple a lo más complejo a través de un proceso sensorial, es decir, de nuestros 5 sentidos. La segunda es intuicionista o discontinuista idealista. Esta se refiere a una facultad del ser humano para aprender súbitamente los fenómenos de las cosas sin pasar por algún proceso, es decir, como una facultad extraordinaria para poder detectar todo súbitamente o la raíz de los asuntos. Y la última o la tercera es de la práctica teórica o discontinuista materialista. Esta concepción epistemológica se opone a las dos anteriores, diciendo que no debería haber esta concepción ya sea sensorial o a través de la iluminación súbita, sino más bien que la ciencia se genera al contraponer o criticar estas dos corrientes iniciales. La segunda pregunta es explicar el epígrafe de Bachelard. Precisamente, el autor expresa 4 ejemplos en algunas áreas como química, astrología, biología y física, en el que indica que solamente después de una ruptura del conocimiento sensorial de los objetos es como puede pasarse a un conocimiento científico real. Ejemplifica entonces que las fórmulas de la sacarosa, de la gravedad y otras fórmulas científicas importantes realmente no fueron obtenidas por un proceso de los 5 sentidos, sino más bien pues de todo un proceso de crítica o de cuestionamiento. Entiendo entonces que este epígrafe refuerza la tercera concepción epistemológica, que es precisamente la de la discontinuista materialista. La tercera pregunta es cuáles son algunas de las acepciones de la ideología. Una es la ideología como el presaber científico. 2. La ideología como un reconocimiento del modo de aparecer de las cosas, pero a la vez del desconocimiento de la estructura que produce la apariencia. 3. Que la ideología es imprescindible como un paso previo para la generación de la ciencia. Sería como un, no sé si llamarlo pretexto, pero como un origen para que precisamente al estar cuestionando todos los preceptos que ahí se planteen, se pudiera generar el conocimiento científico. Y 4, también plantea la ideología como una serie de preceptos o de representaciones deformadas de la realidad que algún grupo en el poder pudiera estar utilizando para legitimar su dominación sobre el resto de las personas. Por último dice, la pregunta 4 es ¿a qué conclusiones llega el autor? Bueno, creo yo que llega a que si bien el epígrafe de Bachelard es cierto, también es cierto que la ideología y la ciencia están íntimamente relacionadas y son, digamos que, indisolubles y se relacionan, ya que en base a la ideología es como el conocimiento científico empieza a generarse gracias a la crítica hacia esos preceptos o conceptos que las ideologías han planteado inicialmente. La pregunta 5 es mencionar 5 definiciones de la psicología. La primera que encontré es la psicología como el estudio científico de la conducta y de la experiencia, de cómo los seres humanos y los animales sienten y conocen para adaptarse al medio que los rodea. La segunda es la psicología, que viene del vocablo griego que significa
del vocablo griego psique, que significa soplo, aliento de vida, y logos, estudio, es decir, como estudio del alma o de la mente. La tercera definición es la psicología a través del conductismo. Dice que es el estudio científico del comportamiento y de los procesos mentales. La cuarta definición es la psicología como la ciencia que estudia las funciones psicológicas como la atención, la percepción, la memoria, el pensamiento, la inteligencia, el lenguaje y el aprendizaje. También se ocupa de la afectividad como las emociones y la sexualidad, de las etapas evolutivas del desarrollo humano, de la conducta, la personalidad, la vocación, el trabajo y los fenómenos sociales. Y la quinta definición es la psicología como la ciencia que se ocupa teórica y prácticamente de los aspectos biológicos, sociales y culturales del comportamiento humano, tanto a nivel social como individual, así como también del funcionamiento y del desarrollo de la mente humana. Las preguntas 6 y 7 mencionan en qué consiste el análisis crítico que hace Brownstein sobre el término conciencia y conducta. Estos dos conceptos el autor los enmarca en los tiempos de Freud, en los que menciona que había una cierta corriente de una pseudociencia en ese entonces, llevada por unos llamados psicólogos, en la que ellos planteaban la conciencia como generada a base de sensaciones y pensamientos que la gente tenía y que aparentemente determinaba los comportamientos o conductas de esos individuos. En cuanto a la conducta, menciona que el psicoanálisis sugerido por Freud aclaró que los seres humanos no somos entidades autónomas dueños por completo de nuestras conductas y pensamientos, sino que más bien estamos influidas por algo que él denominó como inconsciente, y que este aparato psíquico invisible está determinado en los primeros años de vida de los seres humanos. La última pregunta es: ¿cuáles son las reflexiones epistemológicas sobre la psicología académica? El autor sugiere, creo yo, que esta psicología académica puede ser algo muy fácil por tratarse únicamente de algo evidente o que se basa en solo apariencias. Entonces él menciona que en este libro probablemente se vea la psicología como algo complejo porque va a entrar a mucho detalle muy particular, pero sin embargo tratará de hacerlo pedagógicamente más accesible. Espero que este video sea lo requerido y agradecería mucho retroalimentación. Traté de no leer, pero hay cosas que no logré aprender de memoria. Sin embargo, creo que parte del aprendizaje me llevo parte de este aprendizaje y mucha inquietud de terminar de leer el libro. Gracias.